Lisa, quiero ese informe en mi escritorio mañana a primera hora, sin excusas. Era domingo a las 10:04. Miré mi teléfono, todavía sonando con la notificación. Otro mensaje de mi gerente, Rachel. Por supuesto que lo fue. 3 semanas después de mi nuevo trabajo y la máscara ya se estaba cayendo. Después de que mi esposo y yo fuéramos despedidos el año pasado, yo estaba desesperada por un nuevo comienzo. El puesto que conseguí en Erentech fue un paso hacia abajo, claro, pero teníamos facturas que pagar. El gerente de contratación, Brian, parecía genuino y amable al principio. El equipo fue fantástico, solidario y acogedor. Se sintió como un nuevo comienzo. Pero entonces vino Raquel. Oficialmente, me contrataron como enlace de proyecto entre el grupo de estrategia de Brian y la división de productos de Rachel. Extraoficialmente, yo era el saco de boxeo personal de Rachel. Eso quedó claro muy rápidamente. Me enviaba un correo electrónico a las 9 de la noche, me llamaba a las 7 de la mañana los fines de semana, me pedía que cancelara el tiempo libre, me saltara al almuerzo y reformulaba mis documentos para que coincidieran con su tono. Pero lo peor no fue la carga de trabajo. Fue su tono, sus palabras, sus constantes comentarios cortantes. Realmente deberías considerar vestirte según tu tipo de cuerpo. Eres bastante inteligente para alguien sin un título técnico. Brian debe haberte contratado por lástima. Intenté resistirme, con calma y profesionalmente, pero eso solo pareció provocarla más. Cada gramo de asertividad de mi parte fue recibido con una nueva tormenta de agresión pasiva o insultos directos. Me quedé porque tenía que hacerlo. A nuestra hipoteca no le importaba mi orgullo y todavía no nos habíamos recuperado de las facturas médicas después de que falleciera mi suegro. Pero algo se rompió en mí un viernes por la tarde. Acababa de finalizar una sincronización del equipo y programé una reunión de seguimiento sin incluir a uno de los analistas junior de Rachel. Ni siquiera sabía que el tipo existía, pero eso no le impidió irrumpir en la oficina abierta, con una voz lo suficientemente aguda y fuerte como para que la mitad del piso la oyera. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo, Lisa? ¿Quién te permite dirigir reuniones sin supervisión? Honestamente, eres un desastre sin reservas. Me quedé helado. La gente estaba mirando. Me temblaron las manos. Entré directamente a la oficina de Brian y cerré la puerta detrás de mí. Ni siquiera me senté. Ya no puedo hacer esto, dije. Me miró durante un largo momento y luego suspiró. No eres la primera persona que dice eso, admitió. Había perdido a 4 personas en 6 meses. Esperaba que esta vez saliera mejor. Él no dudó. Esa noche, me reasignaron a su equipo, oficialmente fuera de la supervisión de Rachel. Sentí que podía respirar de nuevo, por fin. Pero no duró. El lunes siguiente, recibí un correo electrónico de Rachel con un asunto que decía simplemente urgente. Dentro había viñetas, tareas, demandas, como si nada hubiera cambiado. No respondí. Ese miércoles se presentó en mi escritorio. ¿Entonces me estás ignorando ahora?, siseó, lo suficientemente fuerte como para que mi nuevo equipo la escuchara. ¿Es así como operas? Te haces la víctima y luego finges que eres demasiado bueno para el trabajo. Antes de que pudiera responder, Brian apareció detrás de ella. Rachel, ya es suficiente, dijo. Ella palideció, pero el daño ya estaba hecho. Y aún así, no se detuvo. Siguió enviando correos electrónicos, dando vueltas en círculos como un tiburón que no sabía que la comida había terminado. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero la tensión nunca desapareció. 2 semanas después, tomé una decisión. Abrí un documento en blanco y escribí mi carta de renuncia. Simple, directa. Pero no me detuve ahí. Adjunté un segundo archivo, un documento de 3 páginas que enumera cada comentario inapropiado, cada demanda fuera de horario, cada caso documentado de acoso verbal que pude recordar, fechado, con fuentes y claro. Y luego presioné enviar. No solo a Brian, sino también a RRHH, al liderazgo y al director de Rachel. Las respuestas llegaron rápidamente. Algunos sorprendidos, otros solidarios, otros en silencio. Raquel se quedó. Me fui. Pero lo que ella no sabía era que yo no me había ido realmente. Todavía no. Ya había puesto algo en movimiento, algo que ella no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. La primera mañana después de dejar de fumar, me senté a la mesa de la cocina en bata, mirando una taza de café medio vacía. Mi bandeja de entrada estaba en silencio. Sin tareas nocturnas, sin asuntos urgentes, sin Rachel. Se sintió surrealista. Pero la paz tiene una curiosa manera de convertirse en pánico cuando no hay un sueldo que la respalde.
Teníamos ahorros suficientes para cubrir tal vez 2 meses de facturas si nos saltábamos algo adicional. Ni cenas fuera, ni compras impulsivas, ni margen de sorpresa. Mi esposo acababa de comenzar un nuevo trabajo, pero apenas cubría la mitad de nuestros gastos mensuales. Las cosas estaban tensas, incómodamente tensas y emocionalmente estaba agotado. Irme fue como tomar mi primer aliento después de casi ahogarme, pero la libertad no pagó la hipoteca. Pasé las siguientes 2 semanas postulando cualquier cosa que pareciera remotamente relevante. 5 solicitudes por día. A veces adaptaba cada currículum y reescribía cada carta de presentación. Aún así, nada. Una tarde, estaba revisando bolsas de trabajo cuando apareció una notificación de LinkedIn. David Montgomery se ha incorporado a Erentech como director de estrategia. Parpadeé. ¿David Montgomery? ¿El mismo David con el que trabajé hace 5 años en Stratix? ¿El que una vez me involucró en un proyecto de alta visibilidad que me llevó a mi primer ascenso? No habíamos hablado en mucho tiempo, pero nos habíamos mantenido conectados de manera informal. Me gusta de LinkedIn aquí, un mensaje de cumpleaños aleatorio allá. Sin pensarlo demasiado, le envié un mensaje rápido. Felicidades, David. Espero que Eran te trate bien. Avísame si quieres saber algo. Estuve allí recientemente. Presioné enviar y volví a buscar trabajo. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Era David. Lisa. Oye, vaya, ¿han pasado? ¿Cuánto? 4 años. Más cerca de las 5. Me reí. Se siente como toda una vida. Charlamos durante 20 minutos. Lo mantuve ligero, pero fui honesto. Le dije que había estado allí recientemente, que la cultura había cambiado y que ciertos líderes, sin dar nombres, habían causado cambios de personal y problemas de moral. Hizo preguntas reflexivas. Ofrecí algunas ideas sobre cómo Eridan podría modernizar sus sistemas internos y cómo podrían reducir la redundancia entre estrategia y producto. Al final de la llamada, hizo una pausa. «¿Sabes?», dijo, «iba a contratar a un jefe de gabinete, alguien que pueda ayudarme a reconstruir desde adentro. No estaba seguro de por dónde empezar a buscar, pero ¿considerarías volver?». Me quedé sentado en un silencio atónito. «¿Volver a Eran?», finalmente dije. «Debajo de ti», respondió. «Sí. Estarías reportándome directamente a mí. Me aseguraría de que tu título y tu compensación coincidieran con tu experiencia. Y seamos claros, estarías 2 niveles por encima de quien te hizo la vida difícil. Me gustaría que ayudaras a impulsar el cambio cultural, no que lo sobrevivieras». Sentí como si alguien hubiera abierto de par en par una ventana en una habitación de la que no me había dado cuenta que me estaba asfixiando. Pedí un día para pensar, pero ya lo sabía. A la tarde siguiente, la carta de oferta estaba en mi bandeja de entrada. Director de Operaciones Estratégicas, reportando directamente al CSO. El salario casi duplica lo que ganaba antes. Flexibilidad remota total. Equidad. Potencial de bonificación. Acepte. La incorporación se desarrolló rápidamente. Luego, apenas 3 semanas después de haber salido de Idantech con una caja de cartón y una carta de renuncia de 3 páginas, volví a entrar. Esta vez, por las puertas principales del ala ejecutiva. David y yo acordamos mantener mi regreso en secreto hasta la próxima reunión estratégica. Eso me dio tiempo para instalarme, revisar documentos internos y comenzar a reconectarme con antiguos contactos que todavía estaban en la empresa. Pero la palabra viaja rápido. Llegó el día del anuncio. Me paré cerca de la parte trasera de la gran sala de conferencias mientras David subía al escenario. Antes de sumergirnos en las actualizaciones estratégicas, dijo con una sonrisa, «Estoy encantado de presentarles a alguien que nos ayudará a remodelar nuestra forma de pensar, operar y liderar». Vi cabezas girar mientras la gente escaneaba la habitación. Lisa Grant se une a nosotros como nuestra nueva directora de operaciones estratégicas. Algunos de ustedes quizás la recuerden. El silencio fue denso. Desde un lado de la habitación, vi cómo la expresión de Rachel cambiaba. Confusión, incredulidad y luego algo más, algo agudo. Ella reconoció el nombre. Entonces ella me vio. Su rostro cayó. Parpadeó 1, 2 veces y luego rápidamente apartó la mirada. Me mantuve erguida, tranquila, controlada. Sonreí. Lo que no sabía, lo que no podía haber sabido, era que esto no era solo un regreso. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Algo que ella nunca vería venir. El silencio en la sala después del anuncio de David fue ensordecedor. Rachel no aplaudió. Ella no habló. Ella no se movió. Simplemente se quedó mirando al suelo durante un momento demasiado largo,
con el rostro cuidadosamente en blanco. Pero lo vi. Un destello de pánico, la comprensión de que algo había cambiado, y ella no tenía idea de cuán profundo era el cambio. No me acerqué a ella ese día. No tuve que hacerlo. La presencia fue suficiente. La conocía lo suficientemente bien como para comprender que ser sorprendida públicamente la devoraría mucho más que cualquier confrontación. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. David me llevó a reuniones de altos directivos. Revisé los organigramas del equipo, los desgloses de procesos y los canales de comunicación interna. Cada documento confirmó lo que ya sospechaba. Erentech llevaba meses desangrando talento. La moral estaba baja, la rotación era alta. El nombre de Rachel apareció repetidamente en las entrevistas de salida, a menudo enterrado entre capas de vagas frases corporativas. Desalineación del liderazgo, falta de seguridad psicológica, dirección poco clara, con un toque punitivo. En lenguaje sencillo, ella era tóxica y todos lo sabían, pero nadie había hecho nada. Aún no. No había regresado en busca de venganza, no exactamente. Regresé para reclamar mi nombre, mi dignidad, mi carrera. Pero si las consecuencias fueran un subproducto natural de eso, no iba a interponerme en el camino. No pasó mucho tiempo antes de que Rachel intentara reafirmarse. 3 días después de la reunión de Alhans, le envió a David un correo electrónico, uno largo. Solo lo supe porque me llamó a su oficina e inclinó la pantalla para que pudiera leerlo. Me preocupa la presencia de Lisa aquí. Ella solía trabajar para mí y hubo problemas. Intentó socavar mi autoridad y dejó la empresa en términos difíciles. No estoy seguro de que sea adecuada para un puesto de nivel director. Solo quería plantear la preocupación en privado. David levantó una ceja cuando terminé de leer. Supongo que esta no es la historia completa. Ni siquiera cerca, respondí. Ya me lo imaginaba. Abrió un cajón y sacó una carpeta. Dentro había una copia impresa de mi carta de renuncia de 3 meses antes, la que envié en copia a RRHH, liderazgo y al propio director de Rachel. Se adjuntaron páginas de acoso documentado, con fechas, marcas de tiempo y citas directas. Ella olvidó que mantenemos registros digitales. Dijo simplemente. Negué con la cabeza. Ella no lo olvidó. Simplemente no pensó que importara. Bueno, dijo, así es. Salí de su oficina con una extraña calma. Ni victorioso, ni satisfecho, simplemente tranquilo. Una especie de validación que no esperaba sentir. Pero Rachel no había terminado. Ella se intensificó. Ese viernes envió otro correo electrónico, esta vez a David y al director de personal. Creo que Lisa está usando su nuevo puesto para atacarme. He oído a otros que está hablando negativamente de mí. Solicito una investigación sobre su comportamiento. Fue ridículo. Apenas había hablado con nadie fuera de mi departamento. David no respondió. Simplemente me lo reenvió con una sola línea. No necesitas responder. RRHH ya está familiarizado con el contexto. Pensé que ese sería el final, pero Rachel no pudo evitarlo. La semana siguiente, durante una mesa redonda de altos directivos, hizo una indagación sutil. Estábamos discutiendo un retraso interfuncional en la cartera de productos, algo que se originó por la falta de colaboración entre su equipo y el nuestro. Le expliqué la brecha, contacto pero claramente. Rachel me interrumpió a mitad de la frase. Tal vez simplemente no estés acostumbrada a manejar este nivel de complejidad, Lisa. Es muy diferente del trabajo administrativo. El aire en la habitación se quedó en silencio. Ella acababa de insinuar, frente a 4 vicepresidentes, que yo no estaba calificado para estar en la mesa. Y lo hizo con una sonrisa. No me inmuté. En cambio, me incliné hacia adelante, encontré su mirada y dije, «Estoy de acuerdo, Rachel. La gestión de la complejidad requiere colaboración. Por eso pasé la última semana entrevistando a su antiguo personal. Ninguno de ellos sintió que podían hablar cuando estaban bajo su dirección. Estaría encantado de compartir las ideas anónimas con usted». Su sonrisa desapareció. David habló a continuación. «Eso sería útil, Lisa. Por favor, compila esos hallazgos en un informe y envíamelos. Rachel, programaremos una reunión de seguimiento para repasar los próximos pasos». Raquel no respondió. Su postura se puso rígida y sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. La reunión continuó, pero el tono había cambiado. Ella había tratado de menospreciarme y, en cambio, expuso sus propios fracasos de liderazgo. Más tarde ese día, David me llamó nuevamente a su oficina. «Quiero preguntarte algo», dijo,
extraoficialmente. ¿Crees que Rachel sigue siendo la persona adecuada para esta organización? Dudé, no porque no tuviera una respuesta, sino respuesta. Pero como quería hacerlo bien, creo que a ella se le dieron todas las oportunidades para cambiar y ella decidió no hacerlo. Lo que suceda a continuación depende del liderazgo, pero si se pregunta si ella es un riesgo cultural, sí, lo es. David asintió. Eso es lo que pensé. No dijo más, pero la mirada en sus ojos me lo dijo todo. A Rachel se le estaba acabando el tiempo y ella ni siquiera lo sabía todavía. Rachel no me habló durante una semana completa después de la mesa redonda. Nada de correos electrónicos, nada de comentarios pasivo-agresivos, solo silencio. Pero el silencio, cuando proviene de alguien como Rachel, no es paz, es presión. La presión aumenta detrás de una puerta cerrada. No sabes cuándo explotará, pero sabes que viene. Me concentré en mi trabajo. El proyecto de alineación estratégica que me asignó David se había convertido en una revisión interdepartamental. Me reuní con líderes de equipos de ingeniería, datos, marketing y operaciones, y donde quiera que fuera, escuché el mismo estribillo. Hemos tenido miedo de decir esto antes. Pero la gente empezó a sincerarse conmigo sobre cómo los habían cerrado en las reuniones, sobre los ascensos perdidos, las llamadas telefónicas nocturnas, el lenguaje degradante, las licencias por motivos de salud mental y las renuncias silenciosas. Casi todos los rastros conducían a Rachel. Una tarde, tomé un café con Yene, una de las exanalistas de Rachel que había dimitido poco después que yo. No habíamos hablado desde que dejé la empresa. Pareció sorprendida de verme en el ala ejecutiva. «Espera, ¿has vuelto?», preguntó ella. «Director de operaciones estratégicas», dije, tratando de no sonreír demasiado. Sus cejas se arquearon. «Bien, te lo mereces». Ella dudó, luego se inclinó. «Sabes», dijo, «le dijo a la gente que te despidieron justo después de que te fuiste». Parpadeé. Dijo que no estabas hecho para ese trabajo, que tenía que limpiar la casa. No le creí, pero lo dijo más de una vez. Exhalé lentamente. Gracias por decírmelo. Ella no está bien, Lisa. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabía. Esa conversación solidificó algo que ya había comenzado. Comencé a documentar formalmente, no por venganza, sino por rendición de cuentas. Cada queja que escuché, cada historia, cada vez que Rachel se insertó en el flujo de trabajo de otra persona, socavó su autoridad o tomó represalias sutiles cuando se sintió amenazada, la registré. David lo animó en voz baja. Nunca dijo las palabras construir un caso, pero no era necesario. La escritura estaba en la pared. Entonces, una mañana, sucedió. David me envió un correo electrónico. La línea de asunto. Preocupaciones sobre Lisa Grande Rachel. De nuevo, esta vez había ido a toda velocidad. El mensaje tenía 4 párrafos. Me acusó de intentar sabotearla. Dijo que estaba usando mi posición para envenenar la percepción de su liderazgo, que estaba obsesionado con desacreditarla y que había estado tratando de que la despidieran desde que regresé. La nota de David en la parte superior fue breve. Pensé que querrías ver esto. Ya lo envié a Recursos Humanos. Debajo, otro correo electrónico del director de personal. Gracias, David. Hemos visto un patrón. 5 quejas en el último año, todas de tono similar. Seguiremos adelante con la revisión formal. 5 quejas. Me recosté en mi silla. Esto estaba sucediendo. Aún así, me quedé callado. Me presenté a trabajar. Dirigí reuniones. Entregué resultados. No dejé que su presencia o los rumores que seguía circulando descarrilaran mi trabajo. Y eso hizo que su espiral fuera más dura. El día que salió el boletín trimestral de la empresa, Rachel cruzó una línea que no podía superar. En medio de un hilo sobre transiciones de liderazgo en toda la empresa, había un breve perfil. Lisa Grant, nuestra nueva directora de operaciones de IC, aporta más de una década de liderazgo multifuncional a Erentech. Lisa, una cara que regresa a la empresa, es conocida por su compromiso con la integridad, la inclusión y la excelencia operativa. Yo no escribí eso. Ni siquiera sabía que vendría, pero la hizo enfadar. Esa tarde, David me envió un mensaje. «Necesitas ver esto». Adjunto había otro correo electrónico que Rachel le había enviado al director ejecutivo. Esta vez, Lisa está manipulando las comunicaciones internas. No merece ser destacada como líder. No tiene experiencia técnica y anteriormente fue excluida de su función. Me preocupa el mensaje que esto envía. El director ejecutivo no le respondió,
pero recursos humanos sí. 2 días después, Rachel fue puesta en licencia administrativa. No le dijeron por qué, pero ella lo sabía. Porque el día después de que ella se fue, encontré una nota adhesiva en la puerta de mi oficina con letra temblorosa. Espero que esto haya valido la pena. Sin firma, solo despecho. Y todavía no hay disculpas. Pero no necesitaba uno. Porque, por primera vez en más de un año, sentí quietud. Un peso levantado. Raquel estaba fuera. La investigación no había terminado, pero había comenzado en serio. Entré a la sincronización de liderazgo del viernes sabiendo que la tormenta había pasado y que todavía estaba de pie. No solo estar de pie, sino liderar. Y por primera vez la gente escuchaba. Raquel se había ido. No oficialmente, todavía no, pero su repentina licencia administrativa había llamado la atención de más de una persona. Los susurros corrían por los pasillos. La gente especuló, pero nadie dijo su nombre en voz alta. En las reuniones, era como si se hubiera convertido en un fantasma de la noche a la mañana, presente solo en los escombros que dejó atrás. Me encantaría decir que no me importa, que he seguido adelante, que estoy por encima de eso, pero estaría mintiendo. ¿Por qué?